Hola, hoy en una nueva entrevista para la comunidad virtual de pacientes con cáncer de mama del Departamento de Salud y el Instituto Català d'Oncologia hablaremos con Sonia Fuentes, una psicóloga especialista en la comunicación con los hijos. Sí, es frecuente que los pacientes, las personas afectadas de cáncer, consulten a los psicooncólogos, las psicooncólogas sobre la preocupación que tienen a la hora de comunicar el cáncer a sus hijos. Principalmente las pacientes lo que expresan es miedo, preocupación, temor a que sus hijos sufran. Que sufran normalmente lo que ellas sienten en ese momento que están sufriendo. Esa es la preocupación principal que te explican tanto mujeres afectadas por enfermedad oncológica como también los papás que también tienen enfermedad oncológica, también te expresan la misma preocupación. Es decir, lo que al fin y al cabo preocupa a los padres enfermos de cáncer es el cómo y cuánto van a sufrir, ¿no? Cuánto van a sufrir sus hijos. Y este es uno de los motivos de que a veces acudan al psicólogo especialista. Pues fíjate que hasta el punto de llegar a elegir el no comunicarles el diagnóstico, el no comunicarles la nueva situación que se llega a vivir en la familia, ¿no? Hasta este punto llega a influir la sobreprotección que actualmente se ejerce por los padres hacia los hijos, ¿no? Pero es importante también hacer la reflexión de que esto no solo ocurre, de que esto no ocurre en todo el mundo, sino que son unas conductas, estas conductas sobreprotectoras son muy características de nuestra sociedad, sobre todo de los países occidentales. Tenemos desde hace bastantes años esta tendencia a sobreproteger a los hijos como si estuvieran viviendo dentro de una burbuja que se puede explotar en cualquier momento y romper, pero realmente, aunque siempre son actos de amor, actos de cariño, ¿no? Por no querer que los niños sufran lo que el adulto al fin y al cabo está sufriendo, o la familia está sintiendo de malestar emocional en esos momentos, no deja de ser que de alguna manera se les deja excluidos de ese proceso de la familia que toca vivir en ese momento de la vida. Yo pienso que lo que quiere saber el niño, más que qué quiere saber, el niño necesita tener respuestas a las preguntas que él se va generando. Y esto tanto le puede ocurrir a un niño de 4 años, como a un niño de 9, como a un adolescente de 16 o de 17. Lo importante es poder dar respuesta al niño ante la pregunta que él se genera. Pero no debemos olvidar que una posible respuesta puede ser, eso no lo sé. Es decir, los padres normalmente se autoexigen muchísimo y normalmente pretenden tener respuestas para todos, para los hijos. Ante todas las preguntas de los niños o de los hijos, se tiene que tener una respuesta. Y muchas veces una respuesta puede ser, esto no lo sé. Sobre todo cuando estamos hablando de una enfermedad oncológica, sobre todo cuando estamos hablando de una situación delicada para el paciente y la familia. Entonces, yo te diría que lo importante es poder dar respuestas a estas preguntas que los niños de diferentes edades se van planteando. Poder ser escuchados, que se sientan que alguien se ocupa de lo que a ellos les preocupa. Les podríamos dar información a raíz de las demandas, pero desde mi punto de vista no sería esta la consigna, porque fíjate, sí que tendría que ser la información dosificada. De hecho, para los adultos, ¿no? Ya pedimos de alguna manera, ¿no? Cuando hablamos con los médicos, ya les comentamos que la información que tengan que dar, sobre todo cuando son malas noticias, puedan darla de forma sencilla y dosificada. Cuando se trata de los niños, también recomendamos a las familias, madre enferma en este caso, o diagnosticada de un cáncer, que transmita la información, que empiece a comunicarse, inicie los diálogos de forma dosificada.
Ahora bien, podemos encontrarnos con niños que hacen muchas preguntas y a lo mejor ya no tiene que ser tanto a su demanda, porque ese niño puede tener muchas preguntas y generarse muchas cuestiones debido a su ansiedad, a lo mejor, ¿no? O debido a su forma de ser. Y en cambio otros niños, posiblemente más hacia los adolescentes, que se generen muchas preguntas pero no lleguen a verbalizar todas o escasamente alguna. Entonces, más que a demanda, sería de forma paulatina, dosificada y sobre todo ante la posibilidad de que los hijos no pregunten, que esto lo encontramos más en los adolescentes, púberes adolescentes, dejar ir información. Pongo un ejemplo. Mañana me toca quimio. Por la mañana, cuando lleguéis del instituto, pues estaremos en el hospital. Por lo tanto, encontrarás pues que he hecho un tupper de macarrones y están en la nevera, por ejemplo, me lo inventaron en estos momentos, o me han explicado los médicos que a raíz de estos tratamientos que voy a hacer para curar la enfermedad o para tratar la enfermedad, dependiendo de cada caso, pues me va a caer el cabello. Entonces, es decir, ir informando de las cosas que son muy importantes. No podemos obviar, aunque lo hacemos y lo hacen los pacientes, ¿no? Es decir, no podemos obviar una cosa tan importante como es la alteración de la imagen corporal, por ejemplo, ¿no? O la alteración de las rutinas diarias. Esto obviarlo es desde mi punto de vista, como diría, no un error, ¿no? Porque en aquel momento cada paciente también hace lo que cree que es mejor para sus hijos, pero sí que puede tener consecuencias negativas o dificultosas a nivel relacional entre el padre o la madre enfermo y sus hijos. Bien, ante el diagnóstico lo que recomendamos es, para iniciar los diálogos, buscar un entorno adecuado. A veces los padres pueden pensar que lo más adecuado es informar en un lugar que sea agradable para el hijo, por ejemplo, en un parque infantil o en un restaurante de comida rápida que a algunos niños les encanta, y posiblemente el padre haga una elección de este tipo porque de alguna manera compensa las malas noticias de las que tiene que hablar y transmitir. Nosotros lo que recomendamos es buscar un lugar que transmita seguridad, confort y sobre todo protección, y consideramos que una de las mejores opciones es la propia casa, el propio hogar, incluso el sofá, la habitación del niño, la habitación de los padres, el nido, que sería nuestra casa, es el nido de cada uno, ¿no? Sería el primer paso, tener en cuenta este entorno especial. ¿Por qué? Pues sencillo, porque el hecho de transmitir, de comunicarse con los niños respecto a la enfermedad del padre o de la madre en este caso, hará que las emociones pues se movilicen lógicamente, y esas emociones y la expresión de las mismas se podrá realizar de forma más sana y más natural en un entorno que transmita protección, tanto al niño como también al adulto que tiene que hablar de este tema con sus hijos y que se hace un momento complicado y difícil, muy difícil es tener que decir a un hijo o a una hija que a uno le han diagnosticado algún tipo de cáncer. Este sería el primer punto a tener en cuenta. A partir de ahí consideramos también que previamente al diagnóstico, la confirmación del cáncer, ha habido unas pruebas diagnósticas, ha habido a lo mejor un encontrarse mal y ha habido toda una serie de síntomas o molestias o exploraciones médicas que de alguna manera también han transmitido información al entorno. Es lo que nosotros llamamos la comunicación no verbal. Hay actos, hay movimientos que hacemos las personas en casa, salidas, entradas, incluso los gestos y sobre todo los silencios, todo lo que no expresamos, que de alguna manera comunica muchísimo. Estas situaciones, esta comunicación, hace que esta comunicación no verbal se transmite en el día a día, pero en situación normal. Comunicamos a través de la no palabra, de los gestos, de las miradas, de los silencios, etcétera, etcétera. Es muy frecuente que estos niños de alguna manera ya tengan
algún tipo de información previa sobre, por ejemplo, pues que la madre ha ido al médico, que le están haciendo una prueba, que a lo mejor se ha encontrado un bulto en la mama. No es extraño hoy en día pues que las familias hablen entre ellas de las cosas que preocupan y de alguna manera se va también acercando el niño a esta situación problemática, ¿no? De que es la enfermedad. Entonces, una vez se ha encontrado este lugar idóneo para transmitir la información, sí que es necesario pues sentarse a hablar con el niño y con palabras sencillas como las que utilizan los madres y los padres, pues explicar que pues en el caso del cáncer de mama se ha encontrado, o el médico le ha encontrado un bulto en el pecho, y que a partir de ahora pues se tendrán que hacer una serie de tratamientos o se tendrá que operar, etcétera, etcétera. Una cosa que sí que quería aprovechar para comentar es que una de las palabras que a veces frenan más el iniciar los diálogos de los padres, de las madres recién diagnosticadas con sus hijos es la palabra cáncer. Es decir, los psicólogos somos los primeros, ¿no? Las psicólogas somos las primeras en aconsejar que se hable a los niños sin eufemismos, es decir, que hablemos claro con los niños, pero en la práctica nos hemos dado cuenta que una de las palabras que frena más el iniciar, el cómo se lo digo, el cuándo se lo digo y lo haré sufrir, es la palabra cáncer. Entonces recomendamos utilizar la palabra, por ejemplo, enfermedad, un sinónimo, enfermedad, bulto, puede ser tumor, y que eso permite iniciar las conversaciones, los diálogos que llamamos, ¿no? A partir de ahí sí que también recomendamos que si el niño pregunta, pero lo que tú tienes es un cáncer, o ¿es un cáncer? ¿Tienes cáncer? Que sobre todo no mintamos, que sobre todo las personas no mientan, que sobre todo digan, sí, tengo un cáncer, pero le puedes llamar cáncer, o le puedes llamar tumor, o le puedes llamar, ¿no? Alguna de estas maneras. Todo es lo mismo. Y en un momento de diagnóstico también transmitir que los médicos tendrán algún tipo de tratamiento que ayudará a curar la enfermedad. Podemos hablar de curación cuando estamos en el momento de diagnóstico, ¿vale? Donde todavía hay mucho por hacer. En casos de recaída es importante también, ¿no? Informar a los hijos de que la enfermedad que parecía y que ha estado controlada durante unos años, pues que ahora vuelve a estar presente y que volveremos a hacer tratamiento de quimio o que se volverá a hacer ese otro tratamiento. Es decir, la recaída también es un momento muy complicado para la persona afectada y para las familias. Y nuevamente es un momento que también genera mucha ansiedad el cómo informar a los hijos. Lo que es importante reflexionar es que la comunicación es un proceso, no es un acto. Hoy voy a informar a mi hijo que tengo cáncer. No, es un proceso que se inicia sobre todo a través de la comunicación no verbal, lo que decía previamente antes al diagnóstico, y que va siguiendo, ¿no?, con la información verbal, pero que va siguiendo durante el día a día de toda la evolución de los tratamientos y de la enfermedad. Si cuando iniciamos los diálogos, las conversaciones, hay presente otro miembro de la familia, esto favorece que también ese niño o esa niña puedan también acercarse a otra persona aparte de su madre o su padre enfermo, con la cual cosa es importante, ¿no?, incorporar a otras personas de la familia que tengan un vínculo especial tanto para el niño como para la persona afectada. Si esto no es posible, también se recomienda pues hablar de la enfermedad con otros miembros de la familia, como decíamos antes en un ejemplo que poníamos hablando con los abuelos, por lo que comentábamos, ¿no? Es muy común que hoy en día pues los abuelos cuiden de los nietos, y estos abuelos canguros que ayudan tanto, ¿no?, que haríamos sin ellos muchas veces, ¿no? Pero tenemos que englobar a estos abuelos también e intentar que la comunicación
sea homogénea para todos ellos. Es decir, si tenemos miembros de la familia que están en contra de comunicar a los niños el diagnóstico, pues esto nos puede ir en contra, ¿no? A la hora se pueden generar situaciones de conflicto. Entonces, pues bueno, se trata primero de hablar con la familia. Normalmente las personas lo hacen. Somos mediterráneos, no tenemos que olvidar esto. Entonces, como mediterráneos, por suerte, compartimos las dificultades con los que más amamos, ¿eh? Y esto es un punto fuerte de nuestra cultura. Siempre dependerá de la edad que tenga el niño, porque las reacciones emocionales van conforme a la edad y a la evolución, al desarrollo emocional que tiene cada niño, ¿no? Como decíamos al principio, no es lo mismo un niño de 4 años o de 5 años, no es lo mismo que una nena, por ejemplo, de 16 años, una chica de 16 años, no es lo mismo, la reacción emocional será distinta. Pero suponiendo el caso de que la reacción emocional sea terrible, la del niño, y por ejemplo, pues patalee, llore, y dependerá, como os digo, de la edad, a ver, no tenemos que olvidar que, en primer lugar, ese padre o esa mamá son los que mejor conocen a sus hijos. Mejor que ningún psicólogo del mundo mundial. Y eso es importante recordarlo a los padres, ¿eh? Ellos son los que mejor conocen a sus hijos. Por lo tanto, también conocerán esa respuesta. Verán si ese llanto es como el llanto que hace normalmente ante una cosa que no le gusta o ante una frustración, o es un llanto que es mucho más intenso y sobre todo perdurable en el tiempo. Yo diría que las reacciones nos tienen que asustar cuando sean mucho más intensas que lo normal y cuando se alarguen a lo largo del tiempo, se queden instauradas a lo largo del tiempo. En el caso de los adolescentes, sí que podemos encontrar reacciones emocionales a veces como muy explosivas, como los adolescentes pueden llegar a minimizar lo que está ocurriendo y el cómo se sienten ellos. La mayor parte de adolescentes reaccionan de esta manera, según los estudios que estamos revisando, pero también tenemos un tanto por ciento de adolescentes que reaccionan de forma maxificando al máximo sus reacciones emocionales, gritando, llorando, desesperándose. Estos padres no deben de olvidar que ellos pueden reconducir y si estas reacciones emocionales, esas manifestaciones, la intensidad no disminuyera en días y el niño o la niña entrara en unas conductas extrañas o fuera de lo normal, entonces sí que sería la consigna para consultar a un psicólogo clínico infantil.